Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la revisión de la agenda económica de este miércoles 17 de enero. Un capítulo que comenzamos, por supuesto, revisando lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que ya comenzó propiamente tal la tramitación de la reforma de pensiones. Dejamos atrás este periodo largo donde estuvo en la Comisión de Trabajo. Ahora se analiza en esta segunda comisión de la Cámara de Diputados, que hoy día tuvo invitados bastante interesantes que dieron su opinión sobre esta reforma, y también hubo otras opiniones de gremios, de sectores que dieron una opinión bien tajante de lo que está proponiendo el gobierno en cuanto a pensiones. Quien tiene toda la información y reportó este tema hoy día es Francisca Bahamondes, que nos preparó el siguiente informe. Claro, durante esta mañana se retomó la discusión de la reforma previsional, esta vez en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de que esta reforma, este proyecto, fuera despachado por parte de la Comisión de Trabajo de la Corporación. En paralelo a esta discusión, durante esta jornada se dio a conocer una declaración pública que emitió la presidenta de la Asociación de las AFPs, que es Paulina Yasigi, y en la que critica en el fondo cómo quedó este texto y cómo pasó a ser discutido a la Comisión de Hacienda. Parte de las palabras que dice la presidenta de las AFP, de la Asociación de las AFP, señala que esta reforma en el fondo perjudicaría a los trabajadores independientes, solo estaría apoyando a los dependientes, y dice derechamente que esta reforma no es lo que Chile necesita en cuanto a materia previsional y a mejorar las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Ella señala que la fórmula es más bien clara, que se debe subir la tasa de cotización del 6%, que este vaya de forma íntegra a las cuentas individuales del trabajador, y también pone el foco en algunos otros puntos que a su juicio son relevantes para poder destrabar esta discusión tanto en la Cámara y también en el futuro, si es que avanza en el Congreso, en el Senado. Pasemos entonces a escuchar parte de estas declaraciones. Pero en el mediano y largo plazo, mujeres y hombres no recibirán ese seguro social por cómo está diseñada la reforma, quedando esos fondos para el Estado. El Estado en pocos años administrará gran parte de los ahorros de los trabajadores. Se debe subir la tasa de cotización del 6% a las cuentas individuales, se deben disminuir las lagunas y la informalidad laboral, se requiere enfrentar la mayor expectativa de vida y mejorar el régimen de inversiones. La Asociación de FP lo que está haciendo es defender su negocio, y además lo que dice es falso. La ley establece para el inversor público y para los inversores privados un límite de hasta el 30% de los fondos, que es algo que se va a regular ahora, porque actualmente hoy día las propias FP administran más del 60% de un fondo equivalente al 60% del PIB, y la verdad es que han estado callados todo este tiempo al respecto. Nadie quiere estatizar nada, queremos mejorar las pensiones y terminar con la AFP. Durante esta jornada en la Comisión de Hacienda se recibió en audiencia a 3 especialistas en esta área. Uno de ellos es Guillermo Larraín, quien también es ex superintendente de pensiones, y también David Bravo, el economista que ha elaborado distintos informes en relación a esta materia y que también formó parte del equipo técnico que estuvo trabajando en la reforma previsional del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Durante esta jornada entonces ellos dieron sus puntos de vista en relación a cómo se había desarrollado la discusión hasta ahora, los puntos considerados y aprobados en esta reforma. Por una parte, Guillermo Larraín sostenía que es importante poder presentar una reforma que tenga legitimidad ante la ciudadanía. Él también señalaba que la implementación de la PGU era totalmente necesaria, pero que a su juicio también es insuficiente tal como está ahora. Y por otra parte también David Bravo hacía hincapié en la importancia de las tasas de reemplazo. Hay que recordar que él también elaboró un informe en relación a esto, y también durante esta semana, el día lunes, conocimos otro informe encargado por el gobierno que hacía alusión también a este tema y que señalaba que las tasas de reemplazo se incrementaban considerablemente al implementarse la PGU. Los invito entonces a que pasemos a revisar parte de esas intervenciones. La PGU, en la siguiente lámina, es absolutamente necesaria. Es absolutamente necesaria, eso creo que no nos queda la menor duda, pero es insuficiente. En el año 82 la tasa de desempleo juvenil era 50%. Todos esos jóvenes que se ingresaron al mercado del trabajo en los años 80 tienen una laguna previsional que es un lago previsional. Esa gente que no pudo contribuir en ese minuto se perdió los mejores años de rentabilidad del sistema. Y eso le cuesta hoy día, en términos del monto total del ahorro que tienen, una cantidad gigantesca. Tenemos que agregarle al sistema de pensiones instrumentos nuevos.
la discusión tiene que ver más bien con cuáles son los ingresos pre-retiro, pre-pensión que se considera. Ejemplo, bueno, la última remuneración, los últimos 12 meses, los últimos 10 años, toda la vida laboral. Esta discusión nosotros la hemos hecho sin datos en Chile. El ministro dio su opinión ayer en la tarde, ¿cierto? Y yo coincido con él en que usar el indicador incorrecto es absurdo, ¿no? Y yo considero que es absurdo pensar que la última remuneración en realidad es un reflejo de la historia laboral de las personas o lo que básicamente es lo que trata de hacer un sistema de pensiones. El presidente Gabriel Boric y otras autoridades también han recalcado, han sido bien enfáticos en que es importante poder destrabar esta discusión, ojalá lo más pronto posible. El mandatario señalaba que él esperaba que durante enero esta reforma ya pudiera salir de la Cámara de Diputados para seguir su tramitación entonces en el Senado y ojalá de la forma más acelerada que se pueda por parte de los parlamentarios, señalaba él. Así que hay que quedar atentos a cómo se va desarrollando, por lo tanto, esta discusión que, como ya veíamos en este despacho, sigue recibiendo en audiencias a expertos para ir también ahí viendo cuáles serían los mejores escenarios, cuáles son los puntos que también hay que ir puliendo para, en el fondo, poder ir avanzando en esta reforma previsional. Seguimos con otras informaciones también de índole legislativa porque el gobierno ya dio a conocer este proyecto de ley que busca evitar las alzas en las cuentas de luz, en las cuentas de electricidad, que ya sabemos, en los últimos días dio harto que hablar ante este temor o advertencia de que las cuentas podrían subir incluso hasta 88%. Bueno, hoy día se presentó por parte del gobierno este proyecto de ley que busca evitar esta situación y quien tiene toda la información es Belén Saldías. Un alza en las cuentas de electricidad es lo que se ha advertido para los próximos meses. El incremento será gradual y dependerá del tramo de consumo. Se corre a contrarreloj para que no se sigan acumulando deudas. Era algo que hace meses se proyectaba, un alza en las cuentas de electricidad para todos los usuarios. La Comisión Nacional de Energía incluso apuntó a aumentos cercanos al 90%, que se debe a que por años no hubo incrementos y las deudas con las empresas eléctricas se han acumulado. El escenario era complejo y había que actuar en la materia. Y así ocurrió. El gobierno ingresó un proyecto de estabilización de las cuentas, con especial énfasis en los hogares más vulnerables del país. Tiene esencialmente dos grandes pilares. El primero es establecer un mecanismo de estabilización que se hace cargo de las deficiencias que hoy día se observan, pero además, si se trata de hogares vulnerables, que este es el segundo pilar del proyecto de ley, lo que vamos a hacer es implementar un mecanismo de subsidio que replica en cobertura el subsidio del agua potable. Y es que acá se considerarán a 850.000 familias que se encuentran dentro del rango más vulnerable del país, según datos que se manejan en el Registro Social de Hogares. Es así como en vez de aumentar el monto de sus cuentas, este grupo de la población lo verá incluso reducido. Por ejemplo, una familia de 2 a 3 personas que paguen aproximadamente 24.000 pesos todos los meses, ahora sería 17.500. Si no se aprueba este proyecto, deberán desembolsar mensualmente un monto de 27.000 pesos. Si no logramos algún descuento, por mínimo que sea, todo nos sirve, porque los sueldos nos suben mucho y todo lo que sea descuento o beneficio sirve para toda la familia. No, lo encuentro excelente, la verdad, porque se necesita estabilidad y estamos pagando demasiado por el consumo de las necesidades básicas de la gente. Yo creo que es bastante positivo, atendiendo que el gobierno está pensando en las clases más bajas, que claramente tienen mayores necesidades. En cambio, para una familia de similares características, pero que no se encuentren dentro de los grupos vulnerables, su monto a pagar a fin de mes aumentará de 24.000 a 27.000 pesos, ya que no contarán con el subsidio. Tampoco lo tendrán los sistemas de agua potable rural ni los pequeños y medianos negocios, aunque de aprobarse este proyecto, los montos de alza serán mucho menores a lo esperado. Es muy importante que el proyecto de ley esté considerando a las cerca de 800.000 familias más vulnerables de Chile. Con esto ayudará a mitigar el impacto en las tarifas eléctricas. Sin embargo, hay que notar que este proyecto todavía no considera a otros sectores que van a ser también afectados, como son
las pequeñas empresas. Este miércoles la Comisión de Minería y Energía del Senado comenzó la revisión del proyecto con una presentación del ministro Diego Pardo, donde entre otras cosas se explicó que se reemplazará el actual modelo de cargo variable del mecanismo de protección al cliente por un cargo fijo de 22 pesos por kilowatt hora hasta diciembre del 2027 y posterior a eso de 9 pesos por kilowatt hora hasta el 2035. Respaldamos la acción que se ha emprendido, vamos a darle toda la celeridad para la discusión inmediata, para que pueda ser una realidad antes del receso legislativo en ambas cámaras y podamos, antes de cualquier crítica anticipada, que aquí hay que verlo en detalle, porque es un buen mecanismo el que se ha planteado, resolver el problema de la cuenta de la luz. El proyecto de estabilización de tarifas eléctricas es un proyecto necesario, urgente y a la vez técnicamente muy complejo. Es por eso que tenemos que legislar con rapidez y con rigor técnico, para poder cumplir los objetivos de pagar los saldos pendientes de las leyes PEC 1 y PEC 2 a las generadoras. También se explicó que se podrá destinar hasta un monto anual máximo de $120 millones del Fondo de Estabilización de Tarifas, así como los demás recursos que disponga la ley, donde además se incluyen aportes anuales del Ministerio de Hacienda de $20 millones. Con esta información nos vamos a una pausa, pero muy breve, ya volvemos con más informaciones acá en Agenda Económica. Estamos de vuelta en la Agenda Económica. Esta semana se comenzó a tramitar legislativamente en el Congreso los dos proyectos a la denominada permisología que presentó el gobierno. Y en este contexto son varios los sectores, los gremios que están presentando por un lado sus diagnósticos y también sus propuestas para aportar en esta discusión. Hoy día conocimos un informe que va muy en este sentido y que tiene un diagnóstico bien preocupante, si se quiere. Más de 2 años pueden demorar en promedio los permisos en el sector inmobiliario. Y para eso vamos a conversar y profundizar sobre los resultados de este estudio con Sven Rasmilich, quien es director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, una de las instituciones que elaboró este informe. Sven, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Sven, quiero partir preguntándote, discúlpame. Slaven. No te preocupes, me pasa todo el tiempo. Slaven, cuéntame, ¿cuáles son las principales conclusiones? Llama la atención en este informe el hecho de que haya una tendencia en general en los últimos años a la baja, una leve baja en los tiempos de tramitación, pero comparado con el bajo nivel o la tendencia mucho más a la baja que vienen en los proyectos. ¿Cómo se entiende eso? Eso es muy interesante. Por ejemplo, nosotros vemos que los plazos han aumentado fuertemente respecto al 2019. El 2019 es un año antes de la pandemia y antes de la crisis económica, ¿verdad? Es un año normal, entre comillas. Y los plazos están 26% por sobre ese año normal. Entonces, hoy día, cuando la actividad es mucho menor, es bien incomprensible que los plazos estén por sobre esa cantidad, ¿verdad? Los plazos pasaron por un pic de extensión en el 2021, justo después durante la pandemia en rigor, ahí alcanzaron su máximo nivel y después bajaron solamente en el margen. Entonces, han bajado efectivamente en los últimos año y medio y 2, pero están muy por sobre lo que están en un año normal. Entonces, ahí uno se empieza a cuestionar, porque hoy día las direcciones de obras municipales tienen la mitad o menos del volumen de trabajo que tenían en el 2019. Si tú fijas, la serie de permisos de edificación de viviendas aprobadas que muestra el Instituto Nacional de Estadística, muestra que para el 2023 es el número más bajo desde que la serie existe. O sea, desde el año 91 hasta el 2023, ningún año se habían aprobado tan pocos proyectos. Y sin embargo, a pesar de esa baja cantidad, los plazos están muy por sobre lo normal, están por sobre lo razonable para cualquier proyecto de inversión y están por sobre lo que estábamos acostumbrados cuando teníamos el doble de exigencias en términos de carga de trabajo. Y eso es bien preocupante. Sven y Slaven, ¿y ustedes dónde están viendo, en qué tipo de trámites están viendo estos nudos y en qué lugares, en ministerios, en municipalidades, dónde están estos nudos? Este estudio en particular se concentra en la gestión de las direcciones de obras municipales, en los 5 permisos que más frecuentemente tú tienes que hacer al momento de desarrollar un proyecto inmobiliario, que es el anteproyecto, el permiso de edificación de obra nueva,
una eventual modificación de proyectos, en el camino hay un cambio que hay que arreglar, un trámite de copropiedad y la recepción final. Son esos 5 trámites que son los más frecuentes y esos son los que miramos para las comunas de la región metropolitana. Y lo que hicimos fue ser bien responsables y serios en el levantamiento de la información. Y sobre todo también en los resultados que entregamos. Entonces fuimos, le preguntamos a las empresas, concordamos también revisando con la información que los mismos municipios tienen a disposición cuando esta está fácilmente accesible, y contrastamos. Y sobre eso sacamos las conclusiones y los promedios que estamos viendo. Aquí es bien interesante porque acá hay varios, nosotros hicimos varios doble clics en este ejercicio. No solamente tomar el tiempo promedio, completo, general, sino que ver qué municipios parecían andar más rápidos que otros, pero también revisando qué municipios tenían más y menos carga. Por ejemplo, hay municipios que ningún municipio es especialmente rápido. O sea, todos están del orden de los 600 días, 500 días en promedio en la sumatoria de los trámites, que es de por sí elevado. O sea, nadie tiene una nota extraordinaria, ¿verdad? Pero hay unos donde tiempos de esa extensión tienen por lo menos algún correlato con la carga de trabajo que tienen. Por ejemplo, la Municipalidad de Santiago tiene tiempos bajo el promedio de las comunas, a pesar de tener lejos, es la que el mayor volumen de proyectos revisa. Entonces, aparentemente ahí hay buenas prácticas que revisar para que aprendizajes que sirvan para otras direcciones de obras que están en comunas que tienen muchísimo menos actividad y se demoran el doble o el triple, que es el caso, por ejemplo, de Macul, de La Cisterna y de San Joaquín, que son comunas que tienen mucho menos actividad inmobiliaria y sin embargo tienen los plazos más altos. Entonces, esto no es solamente un tema de carga de trabajo, también tiene que ver con un tema de gestión, de la digitalización de los procesos, de las responsabilidades de las distintas administraciones. Entonces acá hay mucho que aprender en términos de quién lo está haciendo bien, quién no lo está haciendo tan bien y cómo podemos mejorar. Slaven, ¿esto se puede traducir en algún efecto para los compradores finalmente de las viviendas, en términos de precios de las viviendas, por ejemplo, o de plazos de entrega de las viviendas? Por supuesto, acá hay dos aproximaciones. Uno desde el lado del desarrollador, ¿verdad? Que este inversionista que se embarca en un proyecto, que ya no sabes cuánto se va a demorar. O sea, sabes que se va a demorar mucho, pero no sabes si va a demorar mucho o extremadamente mucho. Todo se demora en harto, pero tampoco sabes cuándo. Entonces, esa incertidumbre también es muy complicada para efectos de decidir una inversión. O sea, si uno va a llevar adelante esto, y eso tiene, por supuesto, efectos en el empleo, en la actividad económica relacionada, y eso es muy complicado. La otra cara está desde el lado del comprador de la vivienda, que es una persona que tiene un crédito hipotecario, que si negociado o preacordado, pero si la recepción final se demora mucho, las condiciones cambian. Estamos viendo que las tasas varían mucho, en general han estado subiendo en el último tiempo. Entonces, cada periodo, cada semana que se atrasa, la tasa te puede subir un par de puntos. En periodos de alta inflación, como afortunadamente estamos dejando atrás, pero los tuvimos hace poco, el pie te puede aumentar fuertemente en un par de meses solamente por efecto de la UEF. Entonces, todos estos tiempos que se demoran, te cambian las condiciones que tú cumplías al momento de tomar la decisión y al momento de concretar, entonces tienes un problema porque ya no son las mismas. Súmale a eso, por ejemplo, el caso de una persona que arrienda y que compró su propiedad, se quiere cambiar y dio aviso que se va, o le pidieron el departamento, se quiere ir. Bueno, ¿qué haces? No te han entregado el otro, te tienes que ir de este. Acá hay costos que son personales, que son bien altos también. Y me imagino que eso también tiene mucho que ver, algo de lo que hemos hablado en los últimos años es de los costos en la construcción. Sí. Me imagino que las inmobiliarias realizan un cálculo, piden financiamiento y esta demora puede hacer un cambio completamente radical en los cálculos que ustedes hacen si es que se demora más de 2 años o 3 años en finalmente aprobarse. Es un cambio muy relevante porque generalmente la construcción se financia con créditos de corto plazo que entrega la banca, que hoy día están a tasas de interés muchísimo más altas, 2 y hasta 3 veces más altas de lo que estaban hace un par de años. Entonces, cada momento, cada mes, cada semana adicional que eso se retarda, te genera un costo financiero altísimo. O sea, no es lo mismo atrasarse cuando las tasas de interés están bajas que atrasarse ahora, donde las tasas de interés están especialmente altas. Están empezando a bajar en el margen, pero siguen muy altas. Entonces, para una empresa, esa es una situación muy complicada. Slaven, estamos hablando del diagnóstico. Tú mencionabas, por ejemplo, que en la Municipalidad de Santiago habían detectado algunas buenas prácticas. Me imagino que ahora viene la parte de propuesta. ¿Ustedes han logrado conversar esto, proponer esto a algún nivel gubernamental, parlamentario?
Sí, pero nosotros eso es muy, muy importante. Nosotros acá tenemos los datos, tenemos este diagnóstico. Y una cosa es la noticia, ¿verdad? La noticia negativa desde el punto de vista que los plazos son largos y que son extensos. Pero quizás hoy día lo que más importa, junto con que esto esté en la agenda, ¿verdad?, es sentarse a ver las soluciones. Nosotros hicimos este estudio, si bien lo lanzamos hoy día, nosotros ya le preanunciamos los resultados a la Asociación de Direcciones de Obras Municipales, se lo presentamos al Ministerio de Vivienda también, le dimos algunos tips de por dónde iba a la Comisión de Vivienda del Senado, que está tramitando uno de los proyectos asociados a esto, todo esto la semana pasada. ¿Por qué? Porque nuestro principal interés es sentarnos ahora a corregir no solo la denuncia de cuál es el problema que estamos enfrentando, sino que cómo nos sentamos a arreglarlo. Y este es un problema que es de gestión pública. Es un problema que tiene que ver, esto no es de mala voluntad y de no querer hacer la pega, sino que son definiciones que a veces no están claras, son resguardos que desde una municipalidad se saben que mejor voy a pedir estos otros papeles también por si acaso, ¿verdad? Y eso es por indefiniciones, eso es porque la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza, hay periodos que pueden ser interpretables. Y yo digo, parece que necesito este documento. No vaya a ser que después la Contraloría, ¿te fijas? Y empezamos todos en una carrera de preocuparnos de pedir todo por si acaso, y eso es lo que hace que el inversionista al otro lado dice, bueno, pero ¿por qué me están pidiendo cosas que no corresponden? Entonces hay que sentarse a definir bien exactamente qué se tiene que pedir, cuándo se tiene que pedir y cómo se acredita. Eso es bien importante, o sea, el cómo yo demuestro que estoy cumpliendo con la exigencia. Todo eso en la medida que esté normado con plazos, eso ayuda mucho tanto al desarrollador, pero ojo, también le ayuda a la dirección de obras que está al otro lado, porque se queda tranquila que con esto que se entregó estamos en regla. ¿Te fijas? Entonces hay definiciones de plazos, de tiempos y de formas, por un lado, y también de temas más digitales, que son temas de gestión. O sea, el soporte digital en algunos municipios funciona muy bien, en otros es todo en papel, es más lento, no hay trazabilidad. Entonces, acá son temas de modernización del Estado, si se quiere, esa agenda que está siempre tan postergada, pero es muy relevante para este tipo de cosas. Slaven, y de lo que ustedes han podido ver hasta ahora de estos proyectos que dio a conocer el gobierno, ¿tocan esta parte? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están bien encaminados? ¿Hay partes donde todavía se puede mejorar? Acá hay 3 proyectos en agenda. Uno, el que no conversa tanto con esta materia, es el de los servicios de evaluación ambiental, ¿verdad? Que esa es una agenda un poco que está en otro sector. Pero hay 2 proyectos en particular que tocan este. Uno es un proyecto que se inició como una moción en la Cámara de Diputados durante el año 2023. Esto lo inició el diputado Juan Manuel Fuenzalida. Y esto partió como una moción, se fueron sumando otros parlamentarios, se sumó el gobierno y le fueron agregando indicaciones y hoy día se aprobó transversalmente con un 99% en la Cámara de Diputados hace un par de semanas, y acaba de iniciar su tramitación en el Senado. Y en eso estamos colaborando también en términos de que la legislación sea lo más precisa posible, en términos, como te decía recién, de definir exactamente a quién le corresponde revisar qué cosa. Y no estemos pidiendo más de lo que se requiere y que se acredite de una manera que sea clara para todas las partes involucradas. Eso es puro beneficio para el que pide, para el que entrega y para el comprador final. Ese es en el ámbito específico de las direcciones de obras municipales. Y en la misma lógica funciona el proyecto que presentó el Ministerio de Economía, como ahora esta semana ingresó al Congreso, se anunció y ya se ingresó. Y estamos empezando a revisar el texto, un proyecto extenso, son 160 páginas de ajustes. Pero en el ámbito inmobiliario y en términos generales, lo que hace es dar las directrices para que acá hayan caminos separados dependiendo del tipo de proyecto. Acá hoy día tú tienes direcciones de obras que están atiborradas de cambios de una casa que pone una peluquería hacia adelante, o a una ampliación de mansarda con un edificio de 15 pisos. Y son trámites que evidentemente son diferentes, las consecuencias que tienen en la comunidad son diferentes, y lo que hay que revisar es distinto. Y sin embargo, es toda carga de trabajo que se suma. Nosotros uno de los elementos de diagnóstico que encontramos es que acá un proyecto grande versus un proyecto mediano se demora más o menos lo mismo. Bueno, si yo vi un proyecto enano, muy chiquitito, en una casa donde tengo que ver todos estos papeles, bueno, eso es mucho trabajo para la dirección de obras, para la persona generalmente que tampoco tiene los recursos ni sabe cómo se hace esto. Entonces nos demoramos mucho en cosas que son, para efectos prácticos, bien irrelevantes. Entonces, lo que hace el proyecto de ley que presenta el Ministerio de Economía es dar estos lineamientos para que esto no solamente para el Ministerio de Vivienda, no solamente en la construcción, sino que también en temas sanitarios, en temas energéticos, es qué proyectos se tienen que revisar completos,
cuáles funcionan más en base a una declaración jurada y que se revisa posteriormente en base a criterios de riesgo, ¿verdad? Cuáles son los que vale la pena revisar. Porque efectivamente las consecuencias de equivocarse son muy distintas respecto a un proyecto grande que a un proyecto pequeño. Y por lo tanto, la lógica de eficiencia de la gestión pública es concentrar más tiempo y más recursos en esos proyectos que son más grandes y dar un fast track, que se llama, una corroboración alternativa a estos otros proyectos más pequeños. Creemos que el proyecto va bien encaminado. Hay que ver exactamente todo el detalle y cómo se da la tramitación, pero creemos que en eso la lógica, el espíritu del proyecto es perfectamente pertinente. Sí, es una conversación clave que por supuesto vamos a ir siguiendo y con diagnósticos bien claros como los que están dando ustedes. Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación hoy. Gracias, Orlando, que estés muy bien. Bueno, nosotros llegamos hasta acá, pero usted puede seguir en compañía, por supuesto, de CNN Chile, porque ya viene CNN Prime.